A ver, vamos a hacer como que una historia de cuáles son las normas que ustedes tienen que tener en cuenta para este proceso de reasignación 2025. Nuestra norma original, como ustedes bien pueden observar en la lámina, es la Resolución Viceministerial 042-2022, la cual después ha tenido modificaciones. En el mismo año también se modificó esta norma con la Resolución Viceministerial 151, pero esta resolución no la van a tener en cuenta, no la van a revisar. Si bien es cierto, la pueden encontrar en la página de la Ley de Reforma, no la van a considerar porque solo fue de aplicación para ese año 2022. Luego tienen la resolución viceministerial 058 del 2023, que sí la van a considerar. La resolución viceministerial 052 del año pasado, 2024, y esta última resolución viceministerial 054-2025. Entonces, las normas con las cuales van a trabajar para este proceso de reasignación son cuatro. La 042 del 2022, la 058 del 2023, la 052 del 2024 y la 054 del 2025. Ahora bien, ¿cómo es que hemos llegado a esta última modificación que es con la resolución 54? Como bien se había indicado anteriormente, a inicios de año se emitió la Ley 32.238, que tiene por finalidad promover la unidad familiar entre los docentes que se encuentran en el régimen de la Ley de Reforma. Pero esta ley no solamente modifica lo relacionado a la causal de unidad familiar, sino también a la causal de interés personal, específicamente sobre sus requisitos. Luego que se emitió esta ley, necesariamente se tuvo que hacer una modificación al reglamento con el Decreto Supremo 010-2025 y posterior a ello con la modificación de la norma técnica, que es justamente la que les he mencionado hace un momento. A ver, también tienen que tener en cuenta para este proceso de reasignación 2025 la emisión de dos oficios múltiples, uno que fue en marzo, que se emitió el oficio múltiple 030 referido a la conformación de sus comités, que se entiende que a la fecha ya deben estar conformados. Y como mencionaba Anita, esta información es necesaria justamente también para el tema de la accesibilidad para el uso del sistema AINI, en donde ustedes van a implementar el proceso. Este año ya no va a hacerse uso de la plataforma de reasignación, que los últimos 4 años se ha hecho uso, sino van a hacer uso del módulo dentro del sistema AINE, que ya el día de mañana tendrán su asistencia técnica. Y el oficio múltiplo que se emitió el día 2 de junio respecto ya a las precisiones del proceso de reasignación, donde tienen toda la información sobre el cronograma, sobre la validación de las plazas de reasignación y otras informaciones que también lo vamos a ver a continuación. Por definición, ¿qué es la reasignación docente? Es un desplazamiento que va a realizar un docente, ya sea en condición de nombrado o designado, de una plaza de origen a una plaza de destino. Por regla general, estas plaza de origen y esta plaza de destino tienen que tener las mismas características, por lo cual el docente va a mantener el mismo cargo. Sin embargo, como toda regla, va a tener sus excepciones que ya vamos a verlo más adelante. El cronograma que tienen que aprobar las direcciones regionales y con quienes ustedes deben de coordinar es el siguiente. A ver, hasta el día viernes deben de aprobar su cronograma regional. La instalación del comité inicia el 19 de junio y las actividades más importantes están relacionadas justamente a la inscripción de los postulantes. Va a ser del 20 al 26 de junio y aquí viene una precisión. En este año, digamos ya en estos tiempos, todos los procesos ya se desarrollan de manera presencial. Entonces, ustedes tendrían que brindar la información de manera anticipada y clara para que los postulantes puedan acceder a la presentación de sus expedientes. La evaluación de expedientes va a ser del 23 al 27 de junio, la publicación de resultados el 30 de junio, los reclamos del 1 al 3 de julio y la absolución de reclamos del 2 al 4 de julio. La publicación de resultados finales el 7 de julio y ese mismo día, como ya tienen la publicación de resultados finales, van a elaborar su cuadro de mérito de la etapa regional y de la etapa regional y van a hacer la publicación de sus cuadros de mérito y de las plazas que justamente van a validar ustedes en estos días y de lo cual está a cargo el Ministerio de Educación. La adjudicación para la primera fase de la etapa regional
será el 9 y 10 de julio. Luego siguen las otras actividades relacionadas a la emisión de la resolución, las notificaciones, la emisión del informe y van a pasar a la segunda fase de la etapa regional, donde la publicación del cuadro de mérito y de las plazas será el 16 de julio, la adjudicación será una sola fecha, el 18 de julio, vuelven a repetir las mismas actividades de la primera fase, pasan a la etapa interregional, bien, donde la publicación de las plazas para esta etapa única, bien, será el 25 de julio y la adjudicación será el 30 de julio. La conformación del comité, como bien se les había mencionado, ya tendrían que estar conformados hasta este momento. La regla es que estén conformados por 4 miembros, de los cuales 3 pertenecen a la UGEL y uno de ellos es el representante de los docentes, para lo cual ya han seguido un procedimiento. Es libertad del titular de la entidad poder designar cuáles serán los miembros que conformen este comité. El comité puede sesionar con un mínimo de 3 miembros, donde uno de ellos deberá asumir el rol de presidente. Ahora, en aquellas UGELes donde tengan una gran cantidad de postulantes y les sea necesario el apoyo de otros trabajadores, el comité podrá incorporar a más miembros justamente para que pueda ser más eficaz la revisión de los expedientes. Las funciones del comité. Si bien es cierto, nosotros estamos emitiendo a través del oficio múltiple 53 un cronograma el cual debe ser aprobado por las direcciones regionales. De existir algún motivo de fuerza mayor, la UGEL puede solicitar a la DRE la modificación de este cronograma, para lo cual él debe de sustentarlo debidamente y la misma DRE deberá de autorizarlo. Ahora, también otra función del comité es solicitar a la oficina de escalafón los informes escalafonarios de los postulantes que son de su mismo UGEL. Es decir, yo tengo un postulante, Juan Rodríguez, bien, y que se está presentando a mi mismo UGEL, es decir, su plaza de origen y su plaza de destino va a ser la misma UGEL. Yo tendría como comité que solicitarle a la oficina de escalafón su informe escalafonario de reasignación. Si este postulante no presenta ese documento en su inscripción, no sería una causal para declararlo no apto, porque esta es una función justamente del comité. Otra función es verificar si los postulantes cumplen con los requisitos establecidos en las normas relacionadas a la reasignación. Publicar la lista de postulantes con los resultados de la calificación. Aquí sí se les sugiere de que cuando realizan los resultados, la publicación de los resultados preliminares, lo hagan de forma detallada. Bien, por ejemplo, si incumple respecto de un requisito, no solamente colocar, no cumplió numeral tal, señalar específicamente cuál es el requisito que supuestamente no habría cumplido ese postulante para que él pueda saber qué es lo que sobre lo cual va a reclamar en las fechas determinadas. Igual, cuando si por ejemplo no tienen un puntaje, no le han considerado, por ejemplo, zona de ruralidad de algún año y este postulante considera que sí le deben de otorgar, también colocar de forma detallada los puntajes que postulante para que así ellos también sepan sobre qué van a reclamar. Recepcionar y absolver los reclamos de los profesores dentro de los plazos establecidos, elaborar y publicar el cuadro final de méritos y adjudicar en acto público las plazas vacantes publicadas. Ahora bien, otra actividad importante y la cual empieza el día de hoy está referido a la identificación y validación de plazas. La prepublicación de plazas ya se realizó, ya están publicadas en la página de la Ley de Reforma. Ustedes pueden ingresar y van a ver cuáles son sus plazas. En el transcurso del día va a estar publicándose el actualizador para que ustedes puedan ejecutarlo en el sistema Nexus y su validación de plazas empieza, como bien indica en el oficio múltiple, desde el día 5, es decir, mañana, hasta el miércoles 11, en la cual ustedes tendrán que realizar el envío de su data con la información de las plazas validadas. Respecto
a cómo van a realizar la validación. Entiendo que muchos de ustedes ya han participado antes de este proceso, pero bueno, vamos aquí a indicar nuevamente. Tienen que tener en cuenta el área curricular de las horas que han sido cargadas justamente para este año 2025. En el caso de las plazas de especialistas de educación, ustedes van a tener que llenar la información sobre qué especialidad es este especialista. Por ejemplo, si es de nivel primaria, tendrán que llenar la información, especialista de educación, y en una parte del módulo, en la parte baja, les va a aparecer ahí el espacio, ustedes llenarán especialista de educación primaria. Si es en el caso de secundaria, bueno, secundaria y el área. Para la validación también de las plazas de educación técnico productivo y educación para el trabajo, también tendrán que ustedes llenar esa información. Ahora, en el caso de que una plaza no sea considerada válida para este proceso de reasignación, ustedes colocarán en la validación no, y solamente deben de indicar uno de los motivos que están señalados en la norma. En esta ocasión les va a aparecer van a desglosar y van a seleccionar los motivos que están de acuerdo a lo que ya se ha regulado en la norma. Ahora, las plazas que ustedes están identificando en este momento, bien, son las plazas que se van a tener en cuenta para la publicación y la adjudicación para la primera fase de la etapa regional. Para la segunda fase de la etapa regional y para la etapa interregional, ustedes, el responsable del sistema Nexus de cada UGEL, ya es el encargado de realizar todo este proceso de identificación y validación de plazas y la publicación respectiva en las UGELs. ¿Qué plazas no se deben de considerar en el proceso de reasignación? Como saben muy bien, el proceso de reasignación solo se ejecuta sobre plazas orgánicas. Por lo tanto, si existe una plaza eventual, esta no va a ser considerada. Las plazas reservadas también del personal designado, estas no son parte del proceso. Por favor, verifiquen bien su información para luego no tener inconvenientes de docentes reasignados en plazas que ya han sido reservadas para el retorno de personal designado. Las bolsas de horas, las plazas de profesor sin carga horaria en el caso de EBR secundaria lleva avanzado, las plazas vacantes que han sido identificadas, bien, y o declaradas excedentes. Anteriormente se decía solamente plazas excedentes. Actualmente la modificación ya abre también la opción a que sean plazas que han sido identificadas como excedente en el marco del proceso de racionalización. Pero digamos, si ustedes tienen que hacer algún movimiento días de proceso de validación, háganlo, ejecútenlo en el sistema Nexus y así las plazas van a poder ser consideradas. Las plazas de instituciones educativas de CERFA, las plazas de profesor con jornada laboral menor a 30 horas y por las plazas que también se encuentran por mandato judicial que no deben ser consideradas en ningún proceso. Y la modificación para este año también es con carga, plazas que tengan con una área menor a 12 horas. ¿De acuerdo? Ustedes van a identificar ahí en las cargas que han realizado. Si existe alguna plaza que tenga una área menor a 12 horas, estas no van a ser consideradas. Ahora, si tuvieran las plazas de ciencias sociales y desarrollo personal, tuvieran, por ejemplo, una plaza de 8 horas de ciencias sociales, 4 de DPCC y bueno, el resto de la jornada lo completan con otras áreas de menor carga horaria. Ustedes ahí van a tener que sumar las plazas de ciencias sociales y de PCC, perdón, el área de ciencias sociales y de PCC, y al llegar a 12, esa plaza sí va a ser considerada en el proceso de reasignación. En este caso, al ser de ciencias sociales la mayor carga, ahí va a determinar, esta será el área con el cual se va a publicar. Pero en el caso fuese una plaza, por ejemplo, de comunicación con 6 horas, una plaza con el área también de comunicación en lengua materna de 6 horas, ahí ustedes van a tener que sumar estas áreas y al tener la misma carga de horas en ambas áreas curriculares, ya es el responsable de Nexus el que va a determinar cuál es el área curricular. Los plazos de validación para las plazas, como se les ha indicado,
La prepublicación es el día de hoy, 4 de junio, el cual ya se realizó, lo pueden ustedes ir verificando. Y la validación es desde el día de mañana, 5 de junio, hasta el 11 de junio. Ustedes podrán realizar un pedido de incorporación de plazas, por eso es que las plazas ya están prepublicadas, las pueden ir revisando. Y en caso consideren que hay alguna plaza que debe de ser publicada, pueden solicitar su incorporación al especial y le van a enviar un correo al especialista normativo asignado a su región para que ellos puedan hacernos llegar la información y nosotros podamos verificar, no validar. Los que validan las plazas son los responsables de nexos de cada UGEL y por eso se les pide de que puedan realizar una correcta identificación de estas plazas cuando nos realicen los pedidos de incorporación. La publicación final de plazas será el día 18 de junio y una vez se haya realizado esta publicación, ustedes también procederán a hacer lo suyo en sus UGELs. ¿Cuáles son las prohibiciones para el proceso de reasignación? Los que se encuentran comprendidos en procesos administrativos disciplinarios, los profesores que se encuentran en un proceso de racionalización, también si se encuentran con alguna medida preventiva o de retiro a consecuencia de una denuncia administrativa, estar inhabilitado administrativa y o judicialmente, registrar antecedentes, estar registrados en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, encontrarse cumpliendo alguna sanción administrativa, tener alguna sanción con cese temporal sin goce. Todas estas prohibiciones que ustedes ven en esta lámina, ustedes lo van a tener la información en el informe escalafonario de reasignación. Bien, esta información es verificable en ese documento. Por ello, el informe escalafonario de reasignación es el principal documento de acreditación de los requisitos en el proceso de reasignación. Inclusive también ustedes ahí pueden ver la información respecto de la licencia, si es que el postulante se encuentra en uso de licencia sin goce, pues solamente en estos casos no puede participar del proceso. Ahora, cuando se dice en qué momento es efectiva esta prohibición, como bien había mencionado, esta prohibición va a ser efectiva desde el momento en que inicia el proceso como tal, que es la inscripción de los postulantes, hasta el último día en que dure el proceso, que es el 31 de julio. Bien, si el docente durante este mes y medio aproximadamente se encuentra inmerso en alguna de estas prohibiciones, no va a poder reasignarse. Ahora, una vez si el docente durante este mes y medio durante la duración del cronograma, no ha estado inmerso en ninguna de esas prohibiciones, pero después de que ya le han emitido la resolución, es decir, por ejemplo, en el mes de agosto, ya le instauran un proceso administrativo disciplinario, en este caso no habría una prohibición porque ya está fuera de las fechas establecidas del proceso de reasignación. Requisitos y postulación. A ver, recordemos que los docentes pueden postular a más de una UGEL de destino. Bien, pueden presentarse, como siempre he dicho, a todas las UGELs a nivel nacional, pero igual tienen que acreditar los requisitos. Ahora, ¿puedo presentarme a varias UGELs por unidad familiar? Sí, porque a una UGEL puedo presentarme quizás por la unidad familiar con hijos, en otra UGEL con mi papá, en otra UGEL con mi mamá. Entonces, sí hay la posibilidad de poder presentarse a varias UGELs por la causal de unidad familiar. Ahora, respecto del interés personal, ahí sí no habría ningún inconveniente. Pero seguimos con la misma regla. Como saben, el proceso es un proceso sistematizado, por lo tanto, si bien es cierto, yo me puedo presentar a un montón de UGELs, solo va a ser efectiva la primera adjudicación que se realiza en el sistema en esta oportunidad en el aire. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Y justamente es la modificación principal que ha traído consigo la Ley 32.238. Para el caso de interés personal, solamente deben de acreditar 3 años como mínimo de tener la condición de nombrados, es decir, con servicios oficiales efectivos. No se les pide ningún otro requisito como anteriormente era los 2 años de permanencia en la plaza en la que estaba al momento de postular. Eso ya no va a existir, solamente los 3 años como mínimo de nombrado para la causal de interés personal. Mientras que para la causal de unidad familiar les bastará solamente con tener 1 año de nombrado, bien, para poder presentar, mejor dicho, para poder
reasignarse siempre y cuando también acredite los siguientes requisitos. Tiene que adjuntar necesariamente su informe escalafonario de reasignación por las causales de interés personal o unidad familiar. Tengamos en cuenta que si presenta el informe escalafonario, digamos, en la hoja de vida, ese no es el documento que se solicita para este proceso, sino es el informe escalafonario de reasignación. Por lo tanto, si hay algún docente que se presente a sus UGELs y que ustedes sepan que que desean reasignarse, denles la orientación de cuál es el documento exacto que tienen que solicitar para que no caigan en errores y luego no puedan ver cumplido su deseo de poder reasignarse. También, desde el año pasado, recordar que el anexo 2 ya no es un documento que se pueda presentar al momento de la adjudicación, sino también es un requisito que deben de presentar desde el momento de su inscripción. Ahora, en el caso de la reasignación por unidad familiar, aumentan los requisitos, los que anteriormente les mencioné, los 3 años de nombrado, el anexo número 2 y el informe escalafonario de reasignación es para la causal de interés personal. Adicionalmente, si van a presentarse el postulante por la causal de unidad familiar, los requisitos aumentan. En el caso de que se trate de cónyuge, deberán de presentar el acta de matrimonio, el de concubinato, la resolución judicial, de unión de hecho, la escritura pública. Si la reasignación es por un hijo menor de edad, tendrán que presentar la copia del acta de nacimiento o del DNI. ¿Qué pasa si solamente presenta la copia del DNI del hijo menor de edad? El comité no debe de observarlo. Bien, esto se dio bastante en algunas ocasiones en el proceso del año pasado. El comité debe de recibir ese documento como requisito y en todo caso realizará una fiscalización respecto a ese documento o le solicitará pues de manera posterior a la postulante que le alcance el acta de nacimiento. Pero en el momento como tal, basta con el DNI del menor de edad. Para el caso de hijos mayores de edad con discapacidad, adjuntar igual la copia del acta de nacimiento o del DNI, pero adicionalmente el documento que certifique la discapacidad del hijo mayor de edad. La misma figura da para los padres que menores de 60 años, bien, si tienen alguna discapacidad, presentan la partida de nacimiento, pero adicionalmente el documento que certifique la discapacidad del padre, siempre y cuando sea menor de 60 años. Si es mayor de 60 años, el padre o la madre del docente postulante bastará con la presentación de su partida de nacimiento del postulante, ¿de acuerdo? Y también se debe de presentar una declaración jurada suscrita por el familiar directo. Anteriormente, era una declaración jurada suscrita por el familiar directo y por el postulante. A partir de este proceso, ya el postulante no presentará una declaración jurada del domicilio en el lugar de destino, sino solamente del familiar directo del postulante. En el caso de que se trate de hijo menor de edad, pues va a firmar su representante legal esta declaración jurada. Los criterios de evaluación para el proceso de reasignación realmente se mantienen, ya son 4, pero sabemos que uno de ellos aún se mantiene suspendido. El puntaje se proporciona por haber laborado en zona rural, frontera o BRAE. Bien, aquí tienen los puntajes en un máximo de 40 puntos. El tiempo de servicio también un punto por cada año y el puntaje por escala magisterial. Esta información también ya les va a venir en el sistema AINI, va a estar ya recargada la información y ustedes igual van a verificarlo en el informe escalafonario. La etapa regional. Bien, con la modificación de la norma, con la resolución viceministerial 054, aquí se ha hecho una precisión, ya que a pesar, digamos, de que ya viene ejecutando varias veces este proceso, igual existe una confusión respecto de cuáles son los docentes que se consideran en la primera fase de la etapa regional y cuáles son los docentes que se consideran en la segunda fase de la etapa regional. A ver, los docentes que se consideran en la primera fase de la etapa regional como tal son todos los docentes de la región. Por ejemplo, en la región La Libertad se van a presentar aún en esta primera fase
quizás postulantes en un UGEL de Trujillo, se van a presentar postulantes de la UGEL Patás, de la UGEL Virú, es de toda la región. Ahora, los postulantes que son parte de la segunda fase son aquellos postulantes que también fueron parte de la primera fase, pero que por algún motivo, estando presentes en el momento de la adjudicación, decidieron no hacerlo, porque quizás ninguna de las plazas les era atractiva o porque simplemente no asistieron en ese momento de la adjudicación de la primera fase. Entonces, entre la primera y la segunda fase, la única diferencia es que mi cuadro de mérito de la segunda fase lo voy a conformar con aquellos docentes que no se adjudicaron durante la primera fase. De ahí van a participar todos los docentes de la región. Mientras que en la etapa interregional, los docentes que participan son justamente aquellos que vienen de otras regiones. Las actividades que van a realizar, bueno, ya las había mencionado anteriormente cuando les mostraba el cronograma. ¿Cuáles son las plazas que ustedes van a considerar para para el proceso de reasignación de acuerdo a las fases? Para esta primera fase, como bien se les ha mencionado, se han identificado las plazas que hasta el último día hábil del mes de marzo en el sistema Nexus han tenido la condición de vacante. Esas son las plazas que justamente se están prepublicando y que también ya se ha hecho la identificación que no es respecto del numeral 627, es decir, de aquellas plazas que no deben ser consideradas. Luego, en el momento de la adjudicación, también pueden ir considerándose las plazas que se van generando por el desplazamiento de los docentes que se han reasignado. Por ejemplo, si yo llamo a mi cuadro de mérito y un docente se adjudica una plaza y va a dejar, por lo tanto, su plaza. Por lo tanto, el siguiente docente que se encuentra en el cuadro de mérito podría elegir esa plaza, lo que se denomina la reasignación en cadena. Por eso es que para esta primera fase van a considerar ustedes las plazas que se van a publicar el 18 de junio, más las plazas que se van generando en ese mismo momento de la adjudicación. Para la segunda fase de la etapa regional van a considerar las plazas declaradas desiertas de la primera fase, más las plazas que se van generando en el mismo desplazamiento, es decir, la misma figura que se había mencionado en la primera fase, y las plazas que han dejado justamente los docentes reasignados de la primera fase, que no son las mismas plazas declaradas desiertas de la primera fase, porque las desiertas son aquellas que yo publiqué. Las plazas generadas por el desplazamiento de los reasignados son aquellos que me dejaron los docentes reasignados de la primera fase, pero que nadie cogió. Y en las plazas que se refiere al tercer punto es justamente las que se van generando en el mismo movimiento de esa fecha de la adjudicación. Para la etapa interregional, ¿cuáles son las plazas que se van a considerar? Las plazas vacantes declaradas desiertas de la etapa regional, bien, las que se publicaron y no se adjudicaron. Las plazas generadas por reasignación en la etapa regional, es decir, que dejaron los docentes reasignados y que nadie la eligió. Las plazas generadas desde el primer día hábil del mes de abril, recuerden que para la etapa regional se consideraron hasta el último día hábil del mes de marzo, por lo tanto, para la etapa interregional desde el primer día hábil del mes de abril hasta la culminación de las actividades de la etapa regional, más las mismas plazas que se van generando en ese mismo momento de la adjudicación. El procedimiento como tal del proceso de reasignación, no ha cambiado. Una vez que hayan realizado ustedes la verificación de requisitos, van a proceder a la evaluación de expedientes, van a hacer la publicación de los resultados preliminares, bien, si durante los resultados que ustedes están realizando, la evaluación que están realizando, perdón, encuentran algún empate, van a aplicar los órdenes de prelación para el desempate, que la primera es la escala magisterial, la segunda el tiempo de labor efectiva en zona rural, frontera y BRAE, el tiempo de servicios oficiales en la carrera y la fecha de expedición del título pedagógico o de licenciatura con el cual el docente participa del proceso de reasignación. ¿De acuerdo? Valga esta aclaración, porque hay docentes que tienen más de un título, pero para el desempate van a considerar justamente el título con el cual ese docente se está participando del proceso.
Luego de ello van a hacer la publicación de sus resultados preliminares. Por favor, tener en cuenta la recomendación que se les ha brindado respecto de que sea detallada estos resultados para que así los docentes sepan sobre qué van a presentar sus reclamos, para que ustedes también puedan luego absolver de forma detallada los reclamos y el 7 de julio hagan la publicación final de sus resultados. La adjudicación. La adjudicación se realiza de manera pública. Tienen que hacer ustedes la convocatoria a todos los docentes, señalarles la fecha y la hora y el lugar donde se va a realizar. Bien, ¿y cuál es la forma ahora en que van a hacer la adjudicación? Hasta el año pasado la adjudicación era de manera alternada, es decir, yo empezaba con el primer lugar del cuadro de mérito de la causal de unidad familiar y luego pasaba al primer lugar del cuadro de mérito de la causal de interés personal. Eso era hasta el año pasado. Este año lo primero que van a adjudicar es a todo su cuadro de unidad familiar y una vez que concluyan con la adjudicación de todo el cuadro de la causal de unidad familiar, van a empezar con el llamado de los postulantes por la causal de interés personal. Entonces ya no existe alternancia, primero o la prioridad lo va a tener el cuadro de mérito de unidad familiar para luego continuar con el de interés personal. ¿Puede un profesor que postuló al proceso de reasignación no estar presente en el momento de adjudicación? Sí puede serlo, para lo cual deberá acreditar un representante mediante una carta poder para que éste pueda tomar las decisiones en representación de él, como es lo referido a la adjudicación de plaza. Ahora, como les había mencionado, ¿no? Aquí viene una aclaración referido a cuáles son los postulantes o cuáles son los profesores que yo considero en la segunda fase. Son justamente aquellos que, estando presentes en la primera fase, decidieron no adjudicarse ninguna plaza. Para ello, igual van a tener que manifestarle al comité, ¿no? Al momento en que lo llaman, de acuerdo a su ubicación en el cuadro de mérito, lo llamarán, el docente dirá, bueno, no deseo adjudicarme, me abstengo de adjudicarme en este momento, paso a la segunda fase y esta manifestación deberá también ser anotada en el libro de actas del comité. Ahora, en lo referido a la renuncia a la reasignación, el docente va a poder renunciar a su adjudicación de reasignación. Para ello tiene 2 días hábiles, bien, de haberse realizada la adjudicación. De haberse realizada la adjudicación, tiene 2 días hábiles para poder presentar su renuncia. En caso, como también se les ha comentado, hay UGELs que tienen una menor cantidad de postulantes y como todo el proceso está sistematizado, quizás en ese mismo momento de la adjudicación van a emitir la resolución y le van a adjudicar al docente. En caso sucediese eso, el docente ya no va a poder renunciar porque ya se dio una notificación válida. Por lo tanto, esos 2 días que se le había otorgado, siempre y cuando no reciba la resolución, ya no le es aplicable en este caso que acabo de indicar. Bien, la resolución de reasignación, como ya viene, digamos, en formato en el mismo sistema, va a estar señalando cuál es la causal, en este caso de interés personal o unidad familiar. Ya también luego se les avisará en qué momento hacen el registro en el sistema Nexus. También va a indicar cuáles son el detalle de las plazas de origen y la plaza de destino. Tener en cuenta que para aquellos docentes que están en el área de desempeño de gestión institucional, su reasignación va a ser vigente a partir del 1 de enero del año 2026, mientras que para los que están en el área de desempeño de gestión pedagógica será el 1 de marzo del 2026. Sí se les solicita, por favor, a las UGELs de destino que una vez que emitan las resoluciones de reasignación, aparte de notificar al docente, notifiquen también a la UGEL de origen para que así puedan tener toda la información y mapeados cuáles son justamente las plazas que se les van liberando para que puedan coberturarlas y garantizar el servicio. Aquí vienen las disposiciones complementarias y aquí se les va a hacer mención justamente a las excepciones a la regla general del proceso de reasignación. Se les mencionaba que la reasignación tiene por regla de que justamente hacer un desplazamiento horizontal en la cual la plaza de destino, perdón, la plaza de origen y la plaza de destino van a tener las mismas características, o es decir, el docente va a hacer siempre su desplazamiento manteniendo su mismo cargo.
Pero, por ejemplo, tenemos docentes en el cargo de profesores de innovación pedagógica que pueden reasignarse, bien, como profesor de aula, en el caso que sean profesores de innovación pedagógica del nivel primaria, podrán reasignarse a otro cargo, que es el cargo de profesor de aula, pero manteniendo su mismo nivel educativo. Lo mismo sucede para el profesor de innovación pedagógica del nivel secundario. Podrá reasignarse como profesor de área, bien, siempre y cuando acrediten también con su título, pero manteniendo su mismo nivel, es decir, en el nivel de secundario. Sin embargo, esto no habilita el desplazamiento al revés. Sí hubo bastantes consultas en la cual, por ejemplo, decía, ¿puede un profesor de educación para el trabajo en la especialidad de computación reasignarse como profesor de innovación pedagógica? No, ese desplazamiento no está permitido. Solamente de innovación pedagógica a profesor de aula o profesor de área, más no a la inversa. Ahora, en el caso de que el profesor al momento de postular no indique, por ejemplo, cuál es la causal por la cual están presentándose el proceso, ustedes van a verificar cuáles son los requisitos que está presentando. En caso me presente solamente el anexo número 2 y su informe escalafonario de reasignación, pues entenderá que es por la causal de interés personal. Pero si por ahí yo veo pues un acta de matrimonio, entiendo que es la causal de unidad familiar. Por lo tanto, si el docente no indica cuál es la causal por la cual se está presentando el proceso, tampoco es motivo para declararlo no apto. Ahora, las plazas otorgadas por el Ministerio de Educación que pertenecen a la Iglesia Católica o también o cualquier otro sector, recuerden que necesariamente tienen que contar con la propuesta de estas entidades para que se pueda dar la reasignación. En el caso de plazas E y B, recuerden que el docente debe figurar en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, así como acreditar poseer el nivel de dominio mínimo exigido para esa lengua originaria. Esto es adicional a los requisitos relacionados a la causal por la cual se han presentado. Ahora, aquí también viene otra excepción a la regla del proceso de reasignación. Recuerden que yo como profesor de EBR secundaria o de EVA avanzado, puedo reasignarme a una área curricular diferente. Por ejemplo, soy profesor de inglés, pero también tengo mi título de comunicación. Puedo reasignarme a el área de, bueno, puedo reasignarme a esta área de comunicación siempre y cuando yo lo haya indicado desde el momento de mi inscripción. Es decir, entre las fechas del 20 al 26 de junio, cuando presento mi postulación, debo de indicar al comité que yo, profesor de inglés de secundaria, deseo reasignarme como profesor de comunicación secundaria, para lo cual lo acredito con el debido documento. Igual sucede para el área de educación para el trabajo, yo puedo reasignarme a otra especialidad, siempre y cuando también lo acredite con el título requerido para ello. Ahora, para este año también van a participar los docentes que se encuentran nombrados en instituciones educativas fiscalizadas. Entonces, aquel docente que venga de alguna institución con esta característica va a poder participar del proceso de reasignación, pero para lo cual van a ustedes que verificar dos cosas. Uno, que el docente se encuentre registrado en el sistema Nexus, por lo cual tanto si al momento de ingresarlo al módulo del sistema AINE, el profesor les aparece, se trata de que sí está registrado en el sistema Nexus, y además tener su informe escalafonario de reasignación. Aquí también tiene otra novedad respecto del proceso de reasignación y es lo referido a los docentes del área de educación física. Parecida la figura al profesor de IP, bien, pero aquí sí está permitida, digamos, el cambio de nivel educativo. Por lo tanto, un profesor de educación física del nivel primaria o un profesor del área curricular de educación física de nivel secundaria podrá reasignarse, bien, a una plaza de educación física, siempre y cuando acredite tener esta especialidad. Y para finalizar, recordar que la reasignación en el cargo de especialista de educación siempre es en el mismo nivel de IGEL. Es decir, si soy especialista de educación de un UGEL, solamente me puedo reasignar como especialista de educación de UGEL.
No puede ser de UGEL-ADREC o a la inversa. Bien, Anita, eso es todo.